Hermano, para que Él esté presente y nosotros, hermanos, inclinemos el rostro de rodillas y confesémonos a vuestro Padre Celestial, que Él nos está mirando con sus divinos ojitos a todos nosotros, esos ojitos que penetran hasta el fondo de nuestro corazón y nuestra mente. Oh amantísimo Dios bendito, Señor, tú sabes nuestras caminatas, Padre mío. Sabes, Señor, todo lo que nos pasa cada día, Padre mío. Para ti no hay nada escondido, Señor. Tú escudriñas hasta lo más hondo de nuestro corazón y de nuestra alma. Oh bendito Dios, Señor, ante ti dejamos en tus divinos pies, Señor, todas nuestras culpas, todas nuestras iniquidades y nuestros pecados, Señor. Señor, Padre mío, perdónanos, Señor. Sé, Señor, con nosotros compasivo, Padre Santo, por todas nuestras rebeliones, mi amante Dios. Señor, ten piedad de todos nosotros, Padre mío. Ten piedad de todos los que quedan en casa, Señor. Padre Santo, de aquellos que también, Señor, corren al mundo, mas a ti te dejan de al lado, mi Señor, cuando tú eres el creador de todo lo que existe y de todo a lo que corren, Señor. Oh amantísimo Dios, ten misericordia de ellos. ¿Qué será aquel día, Señor, cuando tú nos llames y estarán corriendo a otros lados y no a tu presencia? Señor, te pedimos por ellos, Señor. Ten compasión, ten piedad, Señor, por aquellos desobedientes que son tus hijos, Señor. Pero Padre mío, tú eres amoroso, tú eres el único amor que tenemos, Señor. Tráelos a ti, Señor. Mora en esos corazones tan duros, mi amante Dios.
Perdónanos, Señor, nuestras iniquidades, nuestros pecados, Señor. Amantísimo Jesús bendito, alabado sea, Señor, alabado sea, Señor, alabado. Oh, mi Dios, oh, Señor, oh, mi Dios, oh, Jesús, llévanos por la luz, oh, Jesús, redímenos a ti, a tu corazón, Jesús, redímenos a tu corazón, Jesús. Tráenos a ti, Jesús, tráenos a ti, Jesús, por el camino de la luz, oh Jesús. Tráenos a ti, Jesús, por el camino de la luz. Tráenos a ti, Jesús, tráenos a ti, Jesús. Amén. Amén. Señor y Creador, las santas palabras que dejó a todos sus hijos, a todos sus siervos, sus profetas, sus siervos, sus apóstoles, y a todos los que estamos en el camino de la luz de vuestro Dios. Vamos a escudriñar su santa palabra. Habíamos terminado el sábado pasado en Éxodo. Ahora vamos a tener nuestros estudios en Levíticos, pero habíamos tenido ya más antes los estudios en Levíticos, ya está, y nos habíamos quedado en el capítulo 9, que hemos escudriñado ya meses atrás. Ahora seguimos escudriñando en Levíticos, en el capítulo 10, en Levíticos. Ahora sí, seguimos escudriñando y sabiendo todo lo que Dios mandó a Moisés y a la tribu hijos de Aarón. Nos habla así vuestro Dios. Dice el versículo 1, el pecado de Nadabet y dice Abiú, el pecado, hermanos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Miren, no olviden y subrayen esos nombres, los hijos de Aarón, porque aquí dice vuestro Dios del pecado, está hablando vuestro Dios. Dice, habla vuestro Dios así. Dice, y los hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incenso, y ofrecieron delante de Jehová. Luego, extraño que él nunca les mandó. Miren lo que dice, por algo está el pecado, ¿no? Miren lo que dice, ¿han entendido esa palabra que dice? Y le ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Quién nunca les mandó? Aquí han entendido que nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Miren, delante de Jehová. O sea, ellos estaban haciendo, como quien dice, lo que querían. Es lo que tenemos que entender, no haciendo la palabra, la obediencia de vuestro Dios. Por eso dice, le ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió, ese era como Caín. Abel ofreció en el holocausto lo que el Señor
realmente él aceptaba. Pero Caín ofreció todos los frutos de la tierra y eso no tenía que ser quemado. Por eso fue su desobediencia y su caída de Caín, ¿no? Entonces, por decir, y nos sigue hablando, y dice que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, ya sabemos que Moisés es hermano de Aarón, y entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló, y llamó Moisés a Misael y a Elisafán, hijos de Uziel, tío de Aarón. Era la familia que siempre estaban delante de Dios, pero miren lo que dice, ¿no? Y el tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento, miren, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar, y a Itamar, y sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no sufráis, dice, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Era que el Señor había castigado por la desobediencia, porque cuando uno quiere hacer lo que uno quiere, no lo que Dios manda, sino lo que uno quiere. Así como ahora que hay doctrinas que hacen lo que quieren, pero no lo que Dios manda, lo que quieren. Eso, y por esa desobediencia será el castigo a esta tierra que Dios nos dio. Por eso hay que entender bien las profecías. Por eso dice, y mire cómo le dice, y se levantará la ira sobre toda la generación. ¿De qué ira estaba hablando? La ira de Dios. La ira de Dios. Dice, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, ya saben, toda la casa de Israel, ¿quién era? ¿Los hijos de quién? ¿Los hijos de quién es Israel? Los hijos de Dios, los hijos de Dios, los hijos de Dios, Israel, hermanos, los hijos de Dios, hijos de Dios. ¿A quién le dijo, tú serás ahora Israel? Ay, sí, pero ¿a quién le dijo? ¿A quién le dio? ¿Quién estuvo peleando hasta el alba? Jacob, y a él le dijo, ahora no serás Jacob, sino serás Israel. Hermanos, Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Y dice, y por eso dice, hermanos, toda la casa de Israel, si lamentarán, dice, por el incendio, miren, por el incendio que Jehová ha hecho, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Moisés estaba suplicando al pueblo para que la ira de Dios no se consumiera. Por eso dice, miren lo que dice, por eso dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Miren lo que le hablaba, miren pues lo que dijo, y Jehová habló. ¿Por qué pasó eso? Por la desobediencia, porque él dijo, ellos quisieron hacer lo que quisieron.
¿no? Por eso dijo, y habló, dice, Aarón, dice, y habló a Aarón, diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Qué dijo? Entonces, ¿quién bebe vino? ¿Quiénes beben vino dentro de la iglesia? Porque el vino que bebió vuestro Señor era jugo de uva. Y el vino que también fue cuando en la cena, jugo de uva, hermanos, representando la sangre de vuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso que dice, ¿qué estarían haciendo estos? ¿Por qué sería el castigo? Y ven, por eso le dice, y dice en el versículo 10, dice, para poder discernir, miren lo que dice, pues miren lo que dice, que no moriréis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿De qué generaciones hablan? De esta generación que estamos, para todas las generaciones que han habido y las que continuamos, que somos nosotros. Y dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano. ¿Ve? Miren, qué clarito nos habla vuestro Dios, para discernir entre lo santo y lo profano. ¿Cómo va a discernir uno que bebe si bebiera el vino ahí? ¿Y cómo va a decir la palabra de Dios? ¿Cómo va a decir la palabra si está tomando? Y cuando hace una misa en un lado, en otro, ¿cómo termina? Entonces dice, por eso, dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de ¿quién? Por medio de Moisés. Moisés era su ungido de Dios, era su siervo de Dios, porque él obedecía. ¿Y qué dice en el versículo 12? Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar y a sus hijos que habían quedado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La levadura, ¿a qué se refiere? La levadura que había en los fariseos, ¿no es cierto? La levadura cuando se hace una cosa con levadura, ¿qué haces? No se esponjas, crece. Entonces decía de la doctrina que no se debía escuchar. Esa es la levadura que daban quienes en aquel tiempo, los fariseos. La doctrina que ellos daban era como dice la palabra, como una ilustración, como digamos los apóstoles que decía vuestro Dios, la levadura ¿de quiénes? De los fariseos. Era su levadura de engaño, de mentira y de pecado. Esa es la levadura que nos dice aquí, nos habla vuestro Dios. Y por eso dice así, miren lo que sigue hablándonos. Y dice, la comeréis pues en lugar santo. Pero está hablando, miren lo que dice, ¿no? Porque dice, la comeréis, dice, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así, dice, me ha sido mandado. ¿Ve? Me ha sido mandado, dice. ¿Ve? ¿A quién estaba hablando aquí? ¿De quién era? ¿A quién le estaba diciendo eso? ¿A quién le había mandado? ¿A quién?
a Moisés al que le había mandado. Y dice en el versículo 14, y comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido en la gavilla, dice, elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos y todos de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. O sea, él tenía que comer de la gavilla. Esto, hemos estado estudiando la gavilla en el Éxodo, tienen que estarse acordando. Y dice en el versículo 15, con las ofrendas de la grosura que se han de quemar, dice, con la ofrenda de las grosuras que se ha de quemar. Esto cuando les estoy explicando, que estamos escudriñando, miren que ahora otra vez se me ha olvidado para enseñarles cómo era en el santuario, a dónde era que se quemaba, a dónde está el holocausto y a dónde está el santísimo, donde se manifestaba vuestro Dios. Y dice así, la grosura de quemar, traerá la espaldilla que se ha de elevar, y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Perpetuo quiere decir perpetuo, que nosotros debemos de, ¿a dónde? Cuando hacemos, ¿qué dijo el Señor? Debemos recordarnos dónde, en la Pascua, ¿no es cierto? Recordarnos por toda la eternidad de nuestro Dios, de nuestro Señor, ¿no? Por eso dice así, y dijo, como Jehová lo había mandado. Y miren lo que dice, en el versículo dice, y Moisés preguntó, Moisés preguntó por el macho cabrío. ¿A quién le estaba preguntando? A vuestro Dios. ¿A quién tenía? Si los dos estaban hablando, los dos hablaban, Moisés y nuestro Creador, Dios, Yahvé, Jehová, Mesías, Emmanuel, Cristo Jesús, es el mismo. Por eso miren lo que dice, y dice aquí, y Moisés preguntó por el macho cabrío y la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar dice, y Tamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, miren, y se enojó porque preguntó por el macho cabrío, dice, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa. Y dice, y la dio, dice, él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. O sea que el macho cabrío, ¿qué era la expiación? La expiación sabemos que era por los pecados, ¿no es cierto? Que se llevaba un corderito, un macho cabrío o una paloma, era por los pecados. El pecador tenía que llevar y confesar sus pecados a ese animalito, y tenía que tomar él mismo el cuchillo y cortarle el cuello. Y entonces salía la sangre, y esa sangre, ¿qué era? Era desparramada por los pecados. Pero ¿cuándo cesó ya de tanto derramamiento de sangre? ¿Cuándo cesó? Cuando nuestro Señor estaba en la cruz. Porque Él pagó por todos nosotros el derramamiento de sangre, el pecado. Por todos nosotros, una vez por todos. Pero sin embargo hay doctrinas que dicen que se sigue derramando la sangre. No, hermanos, ya no se derramó, ahí terminó. Por eso esos animalitos inocentes eran muertos y derramaban su sangre por cada pecador
por cada pecador, dice que una vez al año hacían toda la limpieza del santuario de tanta sangre que era derramada, ¿no? Así dice la palabra del Señor. Y dice, miren lo que dice aquí. Y dice, porque dice, por eso le dice del macho cabrío, que le dice, por expiación. Por eso tenemos que entender muy bien esas palabras, porque dice, ¿por qué no comisteis? Dice, la expiación, ¿ve? La expiación entre el lugar santo, pues es muy santa, y dice, y la dio a él, vosotros, para llevar la iniquidad de la congregación, para que sea reconciliado delante de Jehová, o sea, reconciliado, que Dios perdonaba, ¿no? Entonces, ves que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé, dice, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí, dice, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me ha sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy el sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Pregunta, ¿no? Dice, cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho, porque le estaba diciendo que si él comería en el lugar santo, o sea, Aarón, ellos tenían que comer allí en el lugar santo, porque ellos eran los sacerdotes ¿de qué? ¿El sacerdote de qué? Del santuario de Dios. ¿No fueron escogidos Aarón y sus hijos para el santuario, para el servicio de Dios? Eso hemos terminado de escudriñar en Éxodo, hermanos. En Éxodo hemos terminado de escudriñar. Miren lo que dice. Y dice, y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho, hermanos. ¿Bien? Lo que dice la palabra de vuestro Dios. A ver, ahora, aquí vamos, hermanos. A ver, vamos a Levíticos, al capítulo 3 y el versículo 1 y 11. Dice así, si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiera de ofertarla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecería delante de Jehová. ¿Cómo se tenía que ofrecer delante de Jehová? ¿Con defecto, que le faltara algo, o tenía que estar perfecta? Perfecta tenía que estar, sin defecto. Y en el versículo 11, dice, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida, ¿para quién? Para Jehová, porque Jehová percibía el olorcito, ese olorcito. Cuando ustedes pasan por una casa y están friendo un pescado, no sale el olor para afuera y dicen, qué rico olor. Dice que vuestro Dios olía el olorcito, dice ahí. Nos vamos a Números, en el capítulo 6 y el versículo 22 y 26, dice así, 22 y 26, dice así, Jehová habló a Moisés diciendo, miren ahí dice, ¿no? Pero si lo continuamos, el 23, el 24 y el 25 hasta el 26, habló Aarón a sus hijos y diles así, bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y en el versículo 6, y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, ¿qué va a poner? Paz. ¿Ve cómo va? ¿Cómo vamos concordando con las palabras de vuestro Dios?
Miren lo que nos dice. ¿Y qué nos dice en Levítico 6 y del versículo 14 y 18? Dice la palabra de Dios: esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y en el versículo 18, todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto, dice, perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas serán, ¿qué dijo? ¿Están siguiendo? ¿Qué serán? Serán santificadas, hermanos. Miren todo lo que dice la palabra de vuestro Dios, para que vayamos entendiendo la palabra de vuestro Dios. En Levíticos, en el capítulo 7 y el versículo 30 y 34, 30 y 34, dice la palabra de Dios: sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová, traerá la grosura con el pecho, y el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y en el versículo 34, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo ha dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Nosotros, hermanos, nosotros. Y dice, y sigue hablándonos nuestro Dios, dice aquí, y dice, nos vamos a Levíticos, seguimos en Levítico 6 y el versículo 24 y 26, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, dice ahí, ¿no? Y se habla por un poquito más abajo, si leemos el 25, ¿qué dice? El versículo. Dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda, dice, degüella el holocausto, será degollada la ofrenda, por el pecado delante de Jehová es cosa santísima. ¿Ve? Ahí tenían que hacer el derramamiento de como la expiación por el pecado. Y nos vamos al versículo 26, dice: el sacerdote que la ofrecía por el pecado, la comerá en el lugar santo, y será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. ¿Ve? Ahí era ofrecido el pan sin levadura, la ofrenda que se comía delante, porque era lugar santo de vuestro Dios, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, hemos terminado, que ya estamos en Levíticos, hermanos. Hemos avanzado nosotros, por eso que hemos comenzado de este capítulo, porque ya estamos avanzados. Ahora nos vamos al Segundo Testamento, que ya también terminamos ya. Nos vamos a San Mateo. A San Mateo. En el capítulo 26. En el capítulo 26. Nos vamos, y el versículo 57. Jesús ante el concilio. Habíamos el sábado pasado, arresto de Jesús. O sea, estamos escudriñando cuando vuestro Dios fue arrestado, cuando fue entregado, ¿por quién? A la muerte. ¿Quién lo entregó de sus apóstoles? Uno de ellos, Judas, hermanos, Judas lo entregó a vuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy ya vamos a saber, Jesús ante el concilio, ya lo había entregado, ya los estaban llevando los fariseos o los sacerdotes,
para justiciarlo. Dice que toda la noche caminó vuestro Dios, que lo llevaban de un lado para el otro para hacerle el juicio, de un lado para el otro. ¿Cómo sería esa noche que estaría nuestro Señor andando de un lado para el otro, de ante el gobernador y a todos los sitios que iba para que sea sentenciado su muerte de nuestro Dios, de nuestro Creador? Miren lo que dice en el versículo 57. Los que prendieron a Jesús se llenaron, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, ¿ve? Al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos. Mira, ahora, ¿quién a dónde los llevaba? Estos eran los que lo perseguían, porque dice, tanta gente se llevaba nuestro Señor cuando salía a predicar el santo evangelio, y eso tenían envidia aquellos sacerdotes, aquellos escribas, tenían tanta envidia, por eso es que no hallaban cómo matarlo a vuestro Creador y al Creador de ellos. Y más Pedro, sabemos que él es el apóstol, su apóstol amado para nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a saber qué nos sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrándose, dice, se sentó con los alguaciles para ver el fin. O sea, se sentó para ver el fin de su Creador, el fin de nuestro Creador. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba el falso testimonio. Miren, buscaba el falso testimonio contra Jesús. Estaban buscando lo que no veían, lo que no entendían, porque veían que estaba el Creador delante, estaba vuestro Dios, estaba su Creador delante de ellos, pero ellos no entendían la venida y la estadía de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y miren lo que dice, y dice, buscando el falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron, dice, 2 testigos falsos. Miren, vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios, dijo, y en 3 días ratificarlo. Vinieron esos cuando pasaban por ahí, dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo vuestro Señor? Dijo, ¿veis? Dijo, estos edificios, dijo, llegará el día en que veréis piedra sobre piedra. Y pasaron también por un templo y dijeron, derribad este templo y en 3 días lo levantaré, porque era el Dios que hacía, el Dios que podía hacerlo en un cerrar de su pestaña. Mira, pero no entendieron las palabras que decía nuestro Dios. Por eso dice aquí, y se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días ratificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifica esto contra ti? ¿A quién le decía? A vuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Mas Jesús callaba entonces, y él dice, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Miren cómo hablaba aquel que no creía que estaba el Creador en su delante, estaba su Creador delante de él, y estaba pidiéndole que dijera que si era el Dios, que si era Cristo. Cuánta ceguera había en los ojos, y cuánta ceguera hay actualmente en los ojos de esta humanidad, de este mundo. Cuánta ceguera y sordera hay todavía. Y en el versículo 64 dice, y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios. Mire lo que le dijo, y viniendo en las nubes del cielo. Mire lo que les contestó cuando ellos le incitaban a que dijera la verdad, porque no creían que era Dios, que era nuestro creador. Ellos no creían. Por eso es que le dijo así, te conjuro, le dijo, por Dios, le dijo, por el Dios viviente. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, tú lo has dicho. Porque dijo, por el Dios viviente, dijo él, el que lo estaba conjurando. Y le dijo, por eso le dijo, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora, dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿A qué se refería? Se refería a la venida, que lo estaba viendo ahí delante y que lo va a ver en su venida, hermanos. Lo vamos a ver en su venida, que vendrá en las nubes, en el cielo, nuestro Dios. Le estaba diciendo, y sigue hablando la palabra de Dios. Y entonces el sumo sacerdote rasgó, dice, sus vestiduras, diciendo, has blasfemiado. Se rasgó de cólera, de ira, que estaba blasfemiando. Le digo, has blasfemiado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, dice, ahora mismo habéis oído sus blasfemias. Dijo, blasfemiar era levantar el nombre de Dios. Pero sin embargo, hoy en día sabemos que hay alguien que se va a hacer llamar como Dios y va a llamar a que lo adoren ahora. Se va a hacer llamar como Dios. Actualmente como Dios, se hincan delante de Él, le besan el anillo, hermanos. Y va a venir ese día que va a llamar que lo adoren toda la humanidad del mundo. El divino, hermanos. Pero solamente el divino es nuestro creador. Dios es el divino, nuestro Dios. Y sigue hablándonos la palabra de Dios. Dice, ¿qué dice? ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, dice, es reo de muerte, dijeron ellos. ¿Por qué? Porque estaban blasfemiando el nombre, diciendo que Él era Dios. Ellos creían que estaban blasfemiando. Miren cómo le dice. Y dice así. Y dice, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros dice, abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te busquemos para que nos demos cuenta de nuestro Dios? San Lucas. En San Lucas, hermanos, en el capítulo 22, capítulo 22, 54, hermano, 22, 54, busquemos, dice así, y prendiéndole, le llevaron, y le conjuraron, y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, Pedro, dice. Y en el versículo, dice, y en el versículo 63, en el versículo 63, busquemos, hermanos, dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. ¡Ay, Dios santo! Y en el versículo 71, hermanos, 71, busquemos, hermanos, ¿qué dice? Y entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? ¿Por qué nosotros mismos lo hemos oído de su boca? Miren todavía lo que dijeron. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio
o sea, para prenderlo, para matarlo a vuestro Dios. Por eso dice entonces, ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? ¿Por qué no? Dice, nosotros mismos lo hemos oído de su boca, dijo, de su boca que él decía, porque él dijo que él era el Dios, que él era. Vamos a Juan, hermanos, a Juan en el capítulo 18, el versículo 12 y 14. Dice, entonces la compañía de soldados, dice, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, dice. Y dice, y vamos al versículo 19, hermanos. Vamos al versículo 19, que dice aquí, dijo Juan, en el capítulo 18 y el versículo 19, busquemos, hermanos, y dijo, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Miren lo que le dijo. Y en el versículo 24, hermanos, busquemos. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Esa noche vuestro Dios caminaba para que le justiciaran. Toda la noche lo tuvieron de un lado para el otro. Y dice, vamos a Juan, en el capítulo 2 y el versículo 19. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid mire, acá viene, ¿qué hemos estudiado? ¿Qué hemos escudriñado? ¿Qué nos habló vuestro Dios? Miren lo que dice. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Ve? ¿Qué dijo vuestro Dios cuando hemos escudriñado? Y ellos no creían eso, no creían esa palabra, que cómo solo ellos pensaban que solo Dios podía hacer. Pero ¿quién era Él para que lo hiciera en 3 días? Y no veían y ni creían que Dios estaba ahí delante de ellos, hermanos. Vamos ahora a las profecías, a Daniel en el capítulo 7, el versículo 13. ¿Se acuerdan que Daniel, hermanos? Bueno, les hago un adelanto. Daniel es el que le reveló, el que vio en visiones las bestias, que son símbolos para estos tiempos del fin. Miren lo que dice en el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí, con las nubes en el cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El anciano de días era Dios, era el Dios santo, Yahvé, que está en el cielo. A eso le hizo ver. ¿Y qué estaba aquí? ¿Qué estaba acá que nos dice, hermanos? Y dice en Levíticos, hermanos, vamos a Levíticos ahora. En Levíticos 24, 16, flemeare, y el que más flemeare, él, dice, el que más flemeare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedrearía, así el extranjero como el natural. Si más flemeare el nombre, que muera. En aquel tiempo, hermanos, que nos está hablando aquí en las profecías, maflemear era aquel que levantaba el santo nombre de Dios, se hacía llamar como Dios. Eso era maflemear, y era muerto, hermanos. Y entonces eso está en profecías. Era también para los tiempos, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo, y para estos tiempos, hermanos. ¿Y quién se va a hacer llamar como Dios en estos tiempos ahora? ¿Quién se va a hacer llamar como Dios, hermanos? Como Dios. Miren cómo se repite de allá, dice las profecías. Si no estudiamos profecías, hermanos, pues no vamos a entender la palabra de Dios. Proféticamente ya estaba escrito, hermanos, para estos tiempos y ahora que estamos ahorita viviendo, hermanos. Él se va a hacer llamar como Dios. Vamos a flemear el nombre de quién, de Dios, de nuestro Creador, hermanos. Así, muy bien, hermanos. Y nos vamos a Isaías. Miren, al Antiguo Testamento, Isaías en el capítulo 50 y el versículo 6, Isaías 6, dice: di mi cuerpo a los heridores y
mis mejillas a los que me besaban la barba. No, dice, escondí mi rostro de injurias y de, ¿qué dijo? De esputos. ¿De quién está hablando aquí la palabra? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él, ¿qué dice? Dio el cuerpo a la muerte, nuestro Señor. Y a sus heridores le golpearon en las mejillas, lo escupieron en su cara, en su rostro a nuestro Señor. Mire cómo estaba profetizado lo que tenía que suceder en aquel tiempo cuando estaba nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros en hombre, en calidad del Hijo del Hombre. Estaba profetizado, hermano, y está profetizado todo lo que escudriñamos en las Santas Escrituras para estos tiempos de ahora, hermano. Para estos tiempos. Esto estaba profetizado. Yo no sé por qué no es que enseñan las profecías, hermanos. Yo no sé por qué en la iglesia no enseñan las profecías, pero así como dice la palabra de Dios, para que entendamos, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanitos. Muy bien, hermanitos. Ahora hemos terminado de lo que Jesús ante el concilio. Ahora vamos a escudriñar en el mismo capítulo 26 y el versículo 69, hermanos. Pedro niega a Jesús. Pedro, ya sabemos que Pedro era ¿quién? El apóstol de Jesús. Era el pescador. El que lo hizo, pescadores ¿de qué? De hombres, dijo el Señor. Miren lo que dice en el versículo 1. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo, le dijo. Y dice, mas él, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo el Señor cuando estaban mirando, cuando fue a los Olivos a orar nuestro Señor, nuestro Creador? Y Pedro vio y dijo, qué bueno es estar aquí, y haremos 3 chozas acá. Le dijo, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, y yo te seguiré, le dijo, donde tú quieras que vaya, Señor. Y él le dijo, el Señor, tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo. ¿No es cierto? ¿Le dijo así o no? Ya, muy bien. Entonces dice acá, miren lo que dice. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé, ¿qué dijo? No sé lo que dices. O sea, ¿qué le estaba? ¿Negándolo? ¿O le estaba diciendo que sí lo conocía? Lo estaba negando. Y miren, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba negando. Un poco más después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tú, dice, tu manera de hablar te descubre, le dijeron a Pedro. Y mire, entonces él comenzó a vacilar y a jurar, no conozco al hombre. Miren, comenzó a vacilar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Lo había negado ¿cuántas veces? Las 3 veces, hermanos. Y dice en el versículo 75, y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Si aquel hombre que estaba preparado al lado del Creador, al lado de Jesús, lo había negado, ¿qué será entonces hoy en día que no entienden la palabra de Dios? ¿Qué será hoy día que no entienden
lo que dice la palabra de Dios, que dice, no hagas aquello y no hagas el otro, no peques así, no peques así. ¿Qué dice el Señor? Todo lo que es malo es pecado. ¿Y el pecado qué es? Muerte. Muerte es el pecado. Como si aquel hombre que le profesó seguirlo y que Jesús lo amaba y le hizo pescador de hombres, lo había negado 3 veces. ¿Qué será entonces ahora, hermanos, ustedes, si viene la ley dominical? ¿Lo van a negar también? Hermanos, tenemos que estar fuertes, preparados en la palabra de Dios para llegar a ese momento. Mira, ¿qué voy a hacer? Pero no voy a negar que estaba hablando la palabra de Dios, no otra cosa, hermanos. Y eso va a ocurrir, hermanos. Y entonces, ahí esta es la prueba. Esa es la prueba grande, si vamos a pasar o no. Si seguimos haciendo todo lo malo ahora, pues no podremos pasar. Porque no estaremos entonces en la fe de Jesús. No estaremos siguiendo entonces para tener esas fuerzas para ese día que se avecina, hermanos. Que se avecina ya. No es que vamos a esperar mucho tiempo, hermanos. Se avecina ya, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender, que no seamos que lo negó 3 veces y en esta vez lo neguemos, que no sabemos nada y que no estamos haciendo nada. Que saldrían ustedes, no, ¿qué estarían haciendo? ¿Qué arrastras las he traído yo a ustedes acá, hermanos? Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice ahora en San Marcos? En San Marcos, en el capítulo 14, versículo 66 y 72. Dice, 66 dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. ¿Ven? Del sumo sacerdote. Pero si leemos, ya ustedes pueden seguir leyendo abajo, hermanos. Pueden seguir leyendo, escudriñando de donde estamos yendo. En el versículo 72, dice, y el gallo cantó la segunda vez, y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que cante el gallo 2 veces me negarás. Y sería, antes que cante el gallo, dice, 2 veces me negarás, y 3 veces, y pensando en esto lloraba. Y pensando en eso lloraba Pedro, porque lo había negado. No pudo decir, yo fui Señor, y si tú me tienen que matar, mátenme también junto con él, junto con mi maestro, debió decir. Máteme entonces junto con mi maestro. Pero él tuvo miedo, se acobardó, hermanos. Tenemos que entender eso. Podremos llegar para esta ley dominical, hermanos, y no decir, no, yo no estuve allí, ¿quién les ha dicho? Qué mentira, no me vieron nunca, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, en la palabra de Dios. Si no estamos fortalecidos en su palabra, pues vamos a ser arrebatados, hermanos. ¿Qué nos dice ahora en San Lucas, hermanos? En el capítulo 22, el versículo 55 y 62. 55 y 62, hermanos. Busquemos. Dice la palabra de Dios. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Ya ustedes pueden seguir escudriñando abajo. Ya en el versículo 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Amargamente lloraba porque lo había negado, porque no había dicho yo soy de él. A San Juan, en el capítulo 18, versículo 15, el versículo 15, hermanos, ahí hasta acá, el versículo 15. Y siguiendo Jesús, Simón y Pedro y otros discípulos, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, hermanos. Y en el versículo 18, y estaba en pie los siervos y los, dice, alguaciles, que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro, en pie, calentándose. Estaba ahí tras de él, o sea, lo estaba siguiendo, ¿dónde lo llevaban? ¿Qué iban a hacer con él? Pero cuando lo reconocían y preguntaban, él, ¿qué hacía? Lo negaba, ¿no es cierto? Lo negaba. ¿Y qué nos sigue diciendo en el versículo
en el versículo 25 y 26, ahí nomás, también de Juan, el capítulo 18, 25, versículo 25, hermanos. Dice, y estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Y en el versículo 27, hermanos, dijo, Pedro, dice, negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Entonces, ¿qué hizo Pedro, hermanos? ¿Qué hizo en aquel tiempo? Lo negó cuando estaba tras de él, paso a paso, siguiendo todo el relato que estaba sucediendo durante el juicio de nuestro Señor, porque que toda la noche lo tuvieron, dice, de Caifás a Pilatos, ya toda la noche a Sanedrín, toda esa noche lo estaban para justiciarlo a nuestro Dios. Y él estaba tras de él. Pero llegado el momento que lo reconocían, ¿él qué hacía? Lo negaba, hermanos, lo negaba. Muy bien. Ahora sí, vamos al capítulo 27 de San Mateo. Y el versículo 1. Jesús ante Pilato. Solamente son 2 capítulos, 1 y el 2. Dice, venida a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. Entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Miren lo que hicieron. Ahora vamos a ver qué hicieron. Vamos a San Marcos, ¿qué nos dice? Para entender, al capítulo 15 y el versículo 1. Dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes y los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, y le entregaron a Pilatos. Atado, como si fuera un delincuente. Como si fuera un delincuente, llegaron a nuestro Creador, a nuestro Dios, al Padre de todas las generaciones, hermanos. Eso tenemos que ir entendiendo. ¿Cómo fue que le hicieron todas esas cosas a nuestro Dios, a nuestro Creador, al único Dios de este mundo? Vamos a San Lucas, al capítulo 23 y el versículo 1 y 2. Levantándose entonces toda la muchedumbre, dice, de ellos llevaron a Jesús a Pilatos. Y en el versículo 2, comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, miren lo que decía, como decir, agita a la nación, que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Eso le iban acusándole a nuestro Dios. Miren lo que les decía, cuando él realmente era el dueño de todo, el dueño de Pilatos, el dueño de César y el dueño de todas las monedas, era el dueño nuestro Dios. Y vamos a San Juan, en el capítulo 28, en el versículo 28 y 32, dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, así poder comer la Pascua. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que dice vuestro Dios? Miren lo que dice ahí. Y dice en el versículo 32, hermanos, en el versículo 32, busquemos el versículo 32, que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba, ¿a qué dijo? ¿Quién está siguiendo? Miren lo que dijo en el versículo 32, para que se cumpliese, dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir, Él iba a morir, ¿no?
Entonces, si leemos un poquito el 32, ¿qué dice? Y Pilatos volvió a entrar en el pretorio, ¿ve? En el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Ustedes van a seguir escudriñando más abajo, hermanos, para que entendamos la palabra. Yo estoy haciendo el entendimiento de lo que hemos escudriñado, pero ustedes pueden escudriñar donde estamos yendo para tener el entendimiento y el discernimiento, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Ah? Ustedes ya siguen allí entendiendo. Amén, hermanos. Amén. Amén, muy bien. Vamos a tener muerte de Judas. Muerte de Judas. Vamos a ver ahora la muerte de Judas. Capítulo de San Mateo 27, la muerte de Judas. En el versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viniendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué estaba entregando? La plata, porque se había arrepentido, pero no se había arrepentido de corazón, porque si se hubiese arrepentido de corazón, otra cosa hubiese sido. Miren lo que sigue hablándonos en el versículo 4. Diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, le dijeron. Eso le dijeron los sacerdotes, porque ellos estaban locos por terminar la vida de Jesús, de nuestro Salvador. Y dice, y arrojándolo las piezas de plata en el templo salió, y fue y se ahorcó. Se salió y fue y se ahorcó, dice. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Era precio de sangre. ¿Cómo iban a echar para dar a nadie? Pero tiene un lugar donde fue este dinero, hermanos, que hasta la fecha existe. Mire qué dice. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar de todos los extranjeros. Actualmente existe. Compraron un terreno para hacer el cementerio, un cementerio por decir, ¿no? Como decimos acá. Y dice, miren el versículo 8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, hasta ahora, porque existe, está hasta ahora, hasta el día de hoy, miren lo que dice, así se ve, que dice, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. O sea, ese terreno que había comprado con esa plata, que había vendido la vida y se había derramado la sangre de nuestro Señor, habían comprado ellos un terreno y habían puesto por el campo de sangre. Con ese dinero, porque el juez se los arrojó a los sacerdotes, a los que los había vendido, a los otros se los arrojó, pero ellos no lo pusieron para ninguna parte, sino compraron, dice, ese campo. Y entonces dice, sigue hablando, el versículo 9 dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. ¿Dónde está el profeta Jeremías, hermanos? ¿En el Segundo Testamento? En el Antiguo Testamento, no en el Segundo Testamento. Entonces, para que sepamos, hermano, que estaba profetizado lo que tenía que suceder. Estaba profetizado y está profetizado todo lo que va a pasar para estos tiempos. Por eso dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio dice, apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Ya no, hermanos, por los hijos de Israel, ¿ves? Y las dieron para el campo del alfarero,
como me ordenó el Señor. Eso está hablando Jeremías. O sea, esa profecía se había cumplido, hermanos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Se cumplió las profecías. Por eso, hermanos, es muy importante escudriñar las profecías. Esto está en Jeremías. Y esto está en Jeremías. Y los hijos, ¿y quiénes son los hijos de Israel? ¿Quiénes eran los hijos de Israel? El pueblo de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿No somos los hijos de Israel, el pueblo de Dios? Nosotros somos también, hermanos. Nosotros también somos el pueblo de Dios. Por eso dice, por eso, hermanos, ¿qué están haciendo ahora, hermanos? ¿Qué está haciendo ahora? Que serán que entregados y vendidos, hermanos, ¿no? Por eso es lo que dice así, por eso por precio puesto por los hijos de Israel, por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero. Por eso dice, ¿no? En Jeremías, pues, subrayenselo, anótenselo, hermanos, y estudien ahí en Jeremías, hermanos. Amén, hermanitos, amén. Ahora, hermanos, en el capítulo 1 y el versículo 18, hermanos, y el versículo 18, a ver, ahí vamos, en el capítulo 1 y el versículo 18 y el versículo 19, 18, dice, este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Quién se reventó? ¿Quién se reventó, hermanos? Judas, hermanos, dice que así cayó y se reventó y se desparramaron todas sus entrañas, hermanos, todas sus entrañas. Vamos a ver al versículo que nos indica acá en San Juan, el versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, dice, Aceldadama, que quiere decir campo de sangre. ¿Ve? Que quiere decir campo de sangre, hermanos. Actualmente nos vamos a Zacarías, capítulo 11 de Zacarías y el versículo 12 y 13. 12 y 13, hermanos. Dice así, y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario. Así no dejadlo, y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Dice, miren lo que hicieron, y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Y en el versículo 13, y me dijo Jehová, échalo al tesoro hermoso, precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Quién era el tesoro? El tesoro grande. ¿Quién es el tesoro grande? Claro, hermanos, por eso dice, ¿cómo dice la palabra tan clarita? Dice acá, mire, y les dije, dice, mire, y les dije, si os parece, pues, y les dije, ¿quién estaba hablando? Nuestro Señor es que estaba hablando, ¿no? Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Dadme mi salario, si os parece bien, dadme mi salario. ¿Qué dijo? Es el diezmo también, hermano. Dame lo que me pertenece, y si no, me habrías robado y eres un ladrón. Claro, hermano, ese es el salario santo que es del Señor. Ese es el salario santo del Señor y el precio que Él pagó, salario santo del Señor, ¿no? Por eso es lo que tenemos que entender, lo que dice aquí en la palabra de vuestro Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que dice. Que estamos ahí, ¿no? En Zacarías, y miren lo que dice, y en el versículo 13 lo que dice, miren lo que dice. Y me dijo, y miren, por eso dice, y les dije, dice, y entiendan pues la palabra,
y dice acá también en el versículo 3, y me dijo Jehová, échalo al tesoro hermoso, precio con que me han apreciado, precio con el que lo hayan apreciado, precio con que lo habían matado a vuestro Dios. Miren lo que dijo, ¿no? Lo que dice el Señor. Dice así, y dice, y sigue hablándonos de que dice, precio con que me han apreciado, y tome, dice, y tome las 30 piezas de plata y las eché, dice, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Y qué dice en el versículo de abajo? Que dice, quebraré luego el otro callado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Aquí ustedes pueden seguir estudiando. Acá se trata, en donde estamos terminando, dice, los pastores inútiles, hermanos. Ustedes pueden seguir escudriñando. Es escudriñar para cuando estemos llegando, ustedes entiendan la palabra de vuestro Dios. Para que acá también habla de los pastores inútiles. A ver, miren lo que dice en los pastores, que es en Zacarías, en el capítulo 10, capítulo 11, miren lo que dice, los pastores inútiles. Así ha dicho Jehová, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, miren, de la matanza, y a las cuales matan sus compradores, ¿ve? Y se tienen por culpa, y tienen por culpables, y el que las vende, dicen, bendito sea Jehová, porque dice, enriquecido, ni sus pastores, ni tienen piedad de ellas. Miren lo que dice, es tan hermoso que ustedes estudienlo esto, los pastores inútiles que dicen. Por eso que acá lo que dicen, miren, si ustedes estudian en el versículo 7, dice, apacentad pues a las ovejas, dice, de la matanza, esto es, a los pastores del rebaño, y tomen para mí 2 callados, al uno, dice, puse por nombre, gracias, y al otro, andaduras, y dice, y apacentar las ovejas. ¿Qué quiere decir apacentar las ovejas, hermanos, los pastores? ¿Qué quiere decir apacentar las ovejas? Pastearlas, traerlas al rebaño, así. ¿Qué estamos acá? Es un rebaño. Estamos en la iglesia de Dios. ¿Y qué está haciendo nuestro Dios? Está apacentándonos a nosotros. Nos está hablando nuestro Dios, para que no caigamos así, como lo vendieron a nuestro Dios. Para que podamos nosotros, ahora ya sabiendo lo que a Él le pasó, nosotros ¿cómo vamos a entregarnos sabiendo? Sabiendo tenemos, si Él entregó su preciosa sangre y murió por nosotros, ¿nosotros qué debemos hacer por Él? Si ahorita viniera y dijera, viniera ya, hubiera esa ley dominical, y no sabemos nosotros, pero de repente, sin saber, de repente nos tenemos la guardia acá adelante, y echan mano a mí me tienen que echar mano, y ustedes correrían, desparramadas las ovejitas, sin decir, no, pregunto, ¿tú la conoces? No, yo no la conozco, no sé. ¿Estuviste acá? No estuve. ¿Por qué? Porque estamos débiles, ¿no es cierto? Con mucha debilidad. Entonces debemos alimentarnos, ¿de qué? ¿De qué debemos alimentar? De la palabra de Dios y de la fe de Jesús. ¿Ya? Hermana, pero va a llegar ese momento, porque ese momento ya van a llevarme para matarme, para justiciarme. Por eso es que eso fue Pedro, hermanos. Si era su apóstol amado, y él le dijo que él no lo negaría, que él moriría también por él. Pero llegado el momento cuando le preguntaron que a ti te hemos visto con él, y él dijo, no estuve ahí. Y lo negó. Y él que estuvo con él, con nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué será pues todos estos rebaños que están solamente con los hombres, hermanos? Y si no les enseñan de verdad la palabra de Dios, ¿cómo van a resistir, hermanos? Si les enseñan solamente por aquí, por allí, nada más, de aquí por allá, y bueno, y se acabó. ¿Es así o no en las iglesias?
Pero aquí debemos escudriñar, como nos dice la palabra del Señor, para que no caigamos, estemos fuertes. Si aquel día viniera y dijera, bueno, pues no voy a negar, que sí, he estado enseñándoles la palabra de Dios, le diría. ¿Y qué harían? ¿Qué creen que harían mi Santa Biblia? Dice que en aquel día las quemarán, las harán tizas. Por eso dice que la gente en el día ese día dominical, el que va a venir esa ley dominical, va a llegar el momento, hermanos, que la gente va a correr a buscar quién les predique, quién les hable del Señor. Pero no va a haber nadie, porque no va a haber las Biblias, las van a quemar. Y, no sé y todos los que queden, estén en ese tiempo, y si yo lo estuviera, tendríamos que huir, volar, correr, ir a otros lugares, a otros sitios donde no nos alcance, para seguir, y en escondidas, así como fue en aquellos tiempos escondidos, estar reunidos para adorar, para alabarlo y para seguir adorándolo, llamando y escudriñando su palabra del Señor, que alguno de todos, no sé cómo, pero la tendrá que tener este tesoro, hermanos. Dice que juntarán toditos y harán una gran hoguera y lo quemarán, hermanos. Así como hicieron en el tiempo de Amós. De Amós, que quemaron las Biblias, toditas las Biblias quemaron, hermanos. Entonces, esto tenemos que guardarlo como un tesoro. ¿De dónde debe estar el tesoro, hermanos? ¿Dónde debe estar guardado el tesoro? ¿Dónde? No, ¿dónde está el tesoro que deben guardarlo? El tesoro de Dios, por supuesto, pero ¿dónde? En el corazón y en la mente. Acá. De acá nadie lo va a sacar, está dentro, ¿no es cierto? Y si está acá, nadie lo va a sacar tampoco. Porque si la tenemos en nuestras santas escrituras, el precioso libro, el precioso mandamiento de Dios, te los van a quitar de la mano y los van a quemar, ¿no es cierto? Pero no nos van a quitar lo que está acá y lo que está acá, ¿sí o no? Eso, hermano, porque tenemos que entender la palabra de Dios. En eso tenemos que entender. Amén, hermanitos. Amén, hermanos. Esto es hermoso. Ustedes no saben cuánta hermosura hay para entender la palabra de Dios. Hermanos, hasta aquí hemos terminado también San Mateo. Es verdad que nos queda, pero ya nosotros habíamos estudiado para el día de Pascuas, que hemos estudiado todo lo que sigue, como es Pilato interroga a Jesús, ¿no? Que hemos terminado. Jesús sentado a la muerte. Ustedes pueden estudiarlo, y hermano, porque eso ya lo hemos estudiado los días de Pascua. O sea que ya está, hermano, y hemos terminado. Pero ustedes pueden seguirlo escudriñando qué dice, ¿sí? Pero que ya yo había terminado, ¿eh? O sea que eso ya está terminado. Entonces, para el siguiente sábado vamos a comenzar en San Marcos, porque nosotros ya hemos estudiado, hermanos, pero ya que les digo a ustedes, ¿cómo es Dios? Miren, cuando yo comenzaba a estudiar, hermanos, no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo poder que ustedes puedan entender la palabra de vuestro Dios? Pero Él es el Todopoderoso, ¿no? Y como me dijo que por las profecías primero, para que podamos entender las palabras de vuestro Dios. Y por eso es de que acá nosotros vamos a continuar, hermanos, y estamos viendo, ¿no es cierto?, paso a paso, y vamos entendiendo. Entonces para el próximo vamos a comenzar ya de Marcos, pero ya vamos a comenzar desde el capítulo 6. Así que ustedes pueden escudriñar los demás capítulos, porque ya lo habíamos hecho también, pero del capítulo 6 que vamos a tener Jesús en Nazaret. Ustedes desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Esto, capítulo 1 que diga hasta el capítulo 5 van a estudiar de San Marcos. Y ahí y entonces ustedes van a saber, para que podamos entender, hermanos, para que ya escudriñemos en el capítulo 6, que vamos a escudriñar para el próximo sábado, hermanos. Así que así, entonces ustedes que se reúnen pueden estar escudriñando del capítulo 1 de San Marcos hasta el capítulo 5 de San Marcos, ya para que vayan ustedes entendiendo más que nunca. Y del Antiguo Testamento, de profecías, proféticamente, ustedes van a estudiar de Levíticos hasta el capítulo 10, Levíticos. El próximo sábado tenemos del capítulo 11, para que ustedes estén ya, puedan entender, así como yo ya, porque hemos estudiado ahí. Les estoy dejando esa tarea, hermanos, entonces, cosas que así van a entender, vamos a entender fácilmente para hacia adelante, hermanos, Así voy a hacer. Yo no lo digo, es Diosito lindo, precioso, que es el que
que me dice cómo tenemos que... Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién viene y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres favor que a mí mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del benigno Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñarás a disfrutar cuando en aflicción está. Tú me enseñarás a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré, yo que tan digno soy. Por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré, yo que tan indigno soy. Por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí.